En esta segunda parte del encuentro con Oscar Couglanis y Diana Pereira en relación al perdón, ellos nos invitan a reflexionar acerca de cuán pesada se hace nuestra vida cuando juzgamos, sobre todo a nuestros padres, que son esos seres con quienes entablamos los primeros vínculos y las primeras relaciones en nuestra vida. Y también nos invitan a ver toda la grandeza en ellos, hayan sido como hayan sido las circunstancias en esta relación. Y siempre en relación a nuestros padres, que los tomamos como ejemplo, hay veces que nos centramos solo en sus dificultades, y eso nos pesa, y el dolor es una pesada y larga cadena de sufrimiento que llevamos arrastrando porque no lo sabemos soltar, en lugar de fijarnos o sentir en lo positivo que nos han dado, en preguntarnos cómo nos expresó su amor. Claro. A veces pudo haber habido carencia de caricias, de besos, de abrazos. Hoy extrañamos los abrazos, ¿no? El abrazo con el amigo, bueno, esta situación nos ha traído a lo mejor remembranzas del valor de un abrazo. Como dice uno de los poemas de uno de nuestros guías y maestros, vaya mi abrazo que te cubre y abraza, encendiendo tu fuego y haciéndose brasa. Es mucho más largo, no quisiera extenderme poéticamente con esta apreciación, pero nos da claves lo que significa el abrazo. Y a lo mejor hay carencias de eso, pero nos dieron el amor de otra manera, hicieron sus sacrificios para que a lo mejor nosotros pudiéramos instruirnos, completar ciertos estudios, nos apoyaron no solo desde lo económico, nos permitieron esa cuota necesaria de libertad para poder elegir y decidir qué camino tomar. Cuando nos hemos equivocado, son las primeras que están siempre a nuestro lado. Esas personas son muy valerosas para el ser que se está desarrollando. Y es muy importante ese amor, no solo evaluarlo a veces por las cosas que nos permitieron o nos compraron, ¿verdad? Vale más a veces cuando somos niños jugar con nuestros padres o jugar con nuestros niños que comprarle un juguete. El niño no disfruta que le compremos un juguete, disfruta que juguemos con ellos, porque su poder creativo está muy latente. Entonces muchas veces por nuestras ocupaciones y por no encontrar y hacer el tiempo que corresponde, esa calidad de amor se ve representada a veces por un juguete de plástico, una muñeca, un auto, un artículo deportivo. Y lamentablemente en ese sentido tenemos que revisar muchísimo nuestras relaciones humanas. Por eso el abuelo tiene el tiempo, encuentra el tiempo para dedicarle al nieto aquello que a lo mejor no le pudimos dedicar como padres, si es que eso aconteció. ¿Quién mensura el amor? ¿Cómo podemos medir el amor? El amor no tiene medición, el amor es, y cada uno lo brinda como considera que puede ser mejor, y lo empezamos a experimentar en nuestro núcleo familiar. Es muy importante ver eso, no solo cómo lo recibimos de nuestros padres, sino cómo nosotros lo podemos mejorar cada día. Pero no solo con nuestra familia directa, sino con la gran familia humana, con el reino animal, con el reino vegetal, con el cuidado hacia ciertos cambios que tenemos que hacer para que este planeta pueda seguir albergando vida humana y de otro tipo, porque es un vivero cósmico. Hay muchas especies que se están perdiendo a veces por este grado de inconsciencia que tenemos. Hay muchos aspectos. Hablar de Claro. amor es un tema largo. Oscar y Diana, Sí, sí. también quería dar lugar a esto que están diciendo ustedes que es tan importante, y también pensar en que, bueno, porque también, ¿no? Muchas veces nuestros padres biológicos no nos pudieron criar, no nos pudieron cuidar. También es importante poder tener esta mirada en quienes se ocuparan de esto, porque alguien hubo, ¿no? Porque si no, no estaríamos acá. Alguien hubo, si no fueron nuestros padres, hubo alguien que también se ocupó
Y me parece también importante resaltar esto, ¿no? Ya que estamos trabajando lo del perdón, que a veces eso puede generar alguna herida, ¿no? Entonces, bueno, saber que cada uno dio lo que tenía para dar, ¿no? Y desde el lugar sin juzgar y también de una mirada con amor y con gratitud. Es verdad lo que decís. En mi caso personal, y no para autorreferenciarme, he tenido esta experiencia que vos decís. A los 4 años, mi padre emprendió un camino, me avisó, aunque tenía 4 años, que él empezaba y tenía que abrir un camino. Claro, para un niño en su inocencia, eso lo acepta porque no está evaluando las consecuencias a posteriores de la carencia paterna. Pero después, con el correr de los años, en mi caso, me encuentro trabajando estos puntos necesarios para el desarrollo espiritual del ser, precisamente por haber vivido esa experiencia y no haber generado un antagonismo con mi padre, sino al contrario. Yo creo que a veces pasamos por experiencias que después, a posteriori, la vida nos va a colocar como instrumentos de ayuda y de servicio a aquellos que a lo mejor todavía están trabados en situaciones similares en su vida. Lo peor de todo es que a veces terminan imitando aquello que recibieron. Y lo importante es poder trascenderlo, poder superarlo, ¿no? De verdad. Siempre apareció alguien, no sustituto, porque entiendo que no hay sustituto para la función del padre o de la madre que a lo mejor no está tan presente, pero sí familia, amigos, que esa cuota de amor que puede a veces aportar el padre la cumplieron ellos. No como sustitutos, sí como dadores de amor, de cariño, de afecto y de una voz de aliento que es tan importante para el que está viviendo una situación semejante. Otra pregunta que sería importante hacernos: ¿cómo recibió el amor? Hay padres que son distantes, que ellos no han recibido el cariño, el afecto de sus padres, siempre ocupados en el trabajo, en distintas tareas, y se ocupaban solo de la crianza, pero no de transmitirle el afecto que los niños necesitan. Hay padres que son muy distantes con sus hijos, y cuando uno les puede llegar a querer hacer un cariño, como que lo rechazan. Entonces, abrirnos a una comprensión, ellos no recibieron el afecto, no saben darlo y tampoco saben recibirlo. Y sí, la experiencia de muchas personas en nuestros cursos da cuenta de esto, ¿no? Hasta que, bueno, se van abriendo, porque es un trabajo paulatino que se va haciendo cuando hay casos muy, muy difíciles. Debemos entender lo siguiente. Lo que tenemos que empezar a lo mejor a tener en cuenta en nuestras relaciones humanas, que somos almas, que estamos relacionando con otra alma. Su personalidad es simplemente a veces la máscara, como también la máscara que podemos nosotros portar cuando no nos empezamos a relacionar verdaderamente desde el alma, desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, seguimos cumpliendo la función de jueces. Tanto sea si nos toca a veces sufrir como si hemos sido un instrumento de sufrimiento para otros. Nos juzgamos mucho a nosotros. Nuestra sociedad, por una cuestión cultural, tal vez religiosa, vive el síndrome de la culpa, de la frustración. ¿Por qué? Porque entendemos que éxito es aquel que verdaderamente puede triunfar en la vida. No existe éxito que no haya sido precedido por un supuesto fracaso. A mi modesto entender, tanto uno como el otro no existen, son figuras alegóricas que tomamos. He fracasado en mi matrimonio, he fracasado en mi trabajo, he fracasado. Siempre hay gente que es depresiva en ese sentido y ve al error, a las pruebas de la vida como situaciones de fracaso sucesivos. Salgamos de esa posición mental
porque además es ilusoria, no existe. Como tampoco puede existir el éxito absoluto. Nos guiamos muchas veces por falsos valores y por modelos que los aparatos de propaganda ponen en nuestra psiquis sin nosotros poder evaluar o discernir respecto a eso. Y los tomamos como modelos. Y cuando tomamos por modelo a otras personas, no nos estamos atendiendo a nosotros mismos. Tenemos tanto trabajo sobre nosotros mismos que no existe tiempo para ocuparnos de los demás. Cada uno tiene una vida a cargo y es la propia. A veces nos cargamos con cosas de los demás y esto indudablemente está desviando el verdadero propósito de nuestra existencia. Venimos aquí como seres espirituales, hacemos un trabajo desde lo gregario, por eso trabajamos grupalmente, pero la evolución es individual. Esa evolución está a cargo de cada uno de nosotros mismos. ¿Y cómo transmitieron ellos el amor? Y es como pudieron, ¿cierto? Si nosotros dejamos de ser de jueces, vemos que también nosotros transmitimos el amor como podemos, ¿verdad? No lo tenemos todo aprendido, el amor es algo que se va desarrollando. Y mi conclusión en este punto es que la actitud de amor más grande que una persona puede tener sobre el resto es la capacidad de comprensión y de poder perdonar desde el corazón a aquel que le trajo esa prueba, porque son los que nos traen las lecciones. Ya Cristo, Jesús, en la crucifixión, con todo el dolor que padecía, invoca al Padre y dice: perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahí está invocando el perdón del Padre, abriendo su corazón a la comprensión que estos seres estaban en un estado evolutivo que no podían entender ni obrar de otra forma. Hay distintas pautas para ir abriéndonos a liberarnos del dolor que pueda haber en nuestro corazón. Entonces, la primera pauta, el primer paso es la aceptación del dolor. Aceptar el dolor vivido es la primera forma de derribar los muros. Nosotros evolucionamos por frecuencia y vibramos dentro de una banda. Tiene altos y tiene bajos, ¿verdad? Y entre unos y otros nosotros evolucionamos y nos relacionamos. Por lo tanto, como somos seres magnéticos, atraemos a nuestra vida aquellas personas que vibran en la misma banda para experimentarnos unos a otros y poder acceder a estados superiores de conciencia. Hay algunas personas que caminan mucho más adelante y están ya en la parte superior de esa frecuencia, y otros entre medio o por debajo. El punto de aceptar el dolor no es una cuestión del intelecto. No se puede aceptar intelectualmente. Intelectualmente podemos a lo mejor llegar a mediante estos ejercicios que sugeríamos, procurar saber sobre cómo fue la vida de esa persona para abrirnos a un grado de comprensión mayor, pero cuando podamos desarrollar el grado de aceptación, el que acepta es el corazón y el que cuestiona siempre es la mente. Cuando ambos trabajan juntos, estos dos fuegos, entonces se da la activación del chakra laringio, y en donde nosotros podemos expresar, ya sea con palabras o con actitudes, que verdaderamente pudimos desarrollar la comprensión. Cuando tenemos una dificultad, alguna diferencia con alguien, virtualmente levantamos un muro. Por eso el primer punto dice derribar los muros. Hay un muro virtual. No quiero saber más nada de esa persona, no me hablen de ella. Si esa persona se llama, por ejemplo, Juan, nosotros vamos a hacer sinapsis, a relacionar que todos los Juanes son personas difíciles. Apartate de los Juanes, porque nuestra experiencia con un Juan no ha sido feliz. Hace eso la mente pensante, que no discierne. Cuando llegamos a la capacidad de aceptar el dolor,
¿cierto? Entonces ahí entendemos, volviendo a citar al Maestro Jesús como hacía Diana, cuando él mismo dice, el que esté libre, que arroje la primera piedra. Entonces, a veces seguimos cuestiones religiosas, dogmáticas, pero no actuamos como ellas. Son como creencias, y bueno, recibí la comunión, los sacramentos, en fin, las distintas expresiones ritualistas, pero somos coherentes, vivimos de acuerdo a eso que creemos. Y esa es la gran dificultad que tiene el ser humano. Aceptar el primer dolor, tenemos que usar la piqueta para derribar el muro, la piqueta de la aceptación, que es el primer paso. Si no aceptamos, seguiremos perdonando de palabra y no de corazón. Esto anótenlo si ustedes tienen ahí para tomar nota, porque es sumamente importante. Trabajar la conciencia de la aceptación. Otro punto a trabajar es la comprensión. Esta me libera del dolor guardado, dejando espacio para que entre el amor. Ah, la comprensión, ¿no? Recuerden, la mente entiende, el que comprende es el corazón. ¿Cómo comprender si antes no aceptamos? Imposible. Tenés que aceptar, sí, a mí me tocó pasar por esto. Y amplía un poquito más. Miren, lo mejor que tiene el pasado es que ya pasó. Pero la seguimos reeditando en el presente y la estamos trasladando a lo que llamamos el futuro. Si hay situaciones del pasado que no son curadas, se van a convertir probablemente en algún tipo de patologías en nuestro cuerpo, ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel físico, orgánico. Cuando desarrollamos la conciencia de la comprensión previa aceptación, entonces verdaderamente se libera ese dolor que teníamos guardado y queda un espacio, ¿cierto?, para que entre el amor. El comprender es un acto sublime de amor. La aceptación es un acto sublime de amor. A veces hablamos de amor por las cuestiones que tienen que ver con lo emocional o con lo sentimental. No, estamos hablando de cosas profundas, de un amor que va mucho más allá, el amor que puede rescatar una persona cuando está sufriendo, cuando acepta y cuando empieza a comprender que él no es víctima, él es instrumento de liberación de energías que llegan a su vida porque están necesitando liberarse. Es importante tenerlo en cuenta. Otro punto a tratar es la compasión. Me permite sentir amor por la persona en conflicto. Perdono desde el corazón. Hemos muchas veces escuchado esta palabra, compasión, que se la confunde muchas veces con la lástima. Y hay que dividir muy bien esto. La lástima, lastima, le cambiamos el acento. La lástima, lastima. No procuren tener lástima porque lo están siguiendo, lo están hiriendo más a esa persona. Si uno le tiene lástima a alguien es porque no está reconociendo el poder que tiene divino esa persona para superar su dificultad, su situación. Sí, compasión. Pero la compasión no se desarrolla si no hay una comprensión previa y si no hay una aceptación previa. La compasión del Cristo, por ejemplo, en la cruz, que nos lleva a expresar esa frase que citó Diana y que de alguna manera es como un legado para toda nuestra humanidad, más allá de la simpatía religiosa que pueda tener uno con algo o con alguien. No estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, es mucho más profundo. Porque hay cosas que son espirituales o creemos que son espirituales, pero están imbuidas muchas veces de mucho personalismo y fanatismo. Estamos hablando y tratando de alguna manera compartir y no de buscar convencerlos a ustedes a través de una dialéctica, sino de recordarles que
tenemos herramientas para superar el dolor, para aprender del dolor. La compasión llega como una consecuencia de haber comprendido a la persona, y no solo a la persona que nos causó dolor, sino a la situación que nos trajo dolor. Le ponemos nombre y apellido al dolor, pero la situación muchas veces la volvemos a vivir con otras personas, las mismas o similares, porque no hemos perdonado cuando nos llegó la primera lección. Entonces repetimos la experiencia. ¿Por qué? Inconscientemente, pero nuestra alma sabe que es una lección que está pendiente y que tenemos que curar. Cuando desarrollamos la compasión, estamos dándole mucha energía a esa persona para que pueda superar esa dificultad que tiene. Ser compasivos es un acto de amor. Y como cerrando el círculo de todo este trabajo, el último punto es la gratitud. Comprendo el sentido y el aprendizaje que tuvo vivir ese dolor y lo agradezco, porque ya no somos los mismos. Hemos ampliado nuestra capacidad de amar. La gratitud que nosotros se nos ha enseñado, se nos ha educado, es la gratitud por recibir algo que nos hace bien. Un regalo, un favor, una caricia, un reconocimiento, ¿cierto? Estamos hablando de un sentido más profundo de la gratitud. La gratitud por aquellas cosas que nos trajeron dolor, pero junto con ese dolor vino un aprendizaje. Nadie pasa por una experiencia traumática y dolorosa y vuelve a ser la misma persona. Siempre hay, a través de esa experiencia, un aprendizaje que no hubiéramos llegado a alcanzar de no haber tenido que pasar por ella. La gratitud tiene como propósito el poder cumplimentar esos 4 escalones del perdón. El de la aceptación, el de la comprensión, el de la compasión y el 4º escalón. Cuando llegamos al grado de la gratitud, agradecer, sí, la verdad que en su momento fue duro pasar por esta situación, pero hoy le agradezco porque ya no soy la misma persona. Me empecé a valorar, empecé a trabajar el autoestima, sé que no soy eso que los demás dicen que soy, sé que no soy eso que yo creo que soy, sino que yo soy el que yo soy. Y esa aceptación sobre uno mismo, que también marca un acto de humildad, implica saber que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero que ya estamos llegando a la parte superior de esa banda. Entonces, ahí empieza la cura, a punto tal que muchas veces se curan patologías que tienen vieja data, patologías que no ponen en riesgo todavía la vida, pero no nos dejan vivir feliz. Cuando podemos perdonar, liberamos una energía que estaba produciendo congestión, irritación, molestias en alguna parte de nuestros órganos o de la piel, y nos vamos a ir dando cuenta cómo, porque están relacionadas con todo el sistema endocrino. Cada glándula está representada por un centro energético o chakra. Y cuando verdaderamente soltamos eso, entonces sube la energía del fuego fricativo, como decíamos antes, debajo del diafragma, para llegar a desarrollar el fuego solar o crístico, que es el fuego del amor incondicional, al que no sabemos de qué se trata, pero sabemos que existe. Hay veces que hay personas que se aferran al dolor, se sienten víctimas de la vida. Entonces, una tras otra vienen llegando las personas que ella misma trae por ese dolor, porque se aferró al dolor y no sabe soltar. En estos últimos años, ya hace muchos años que estamos viajando por muchos lados, dando este taller del perdón, hemos tenido cantidad de experiencias con meditaciones y guías. Hay veces que el dolor está en forma inconsciente.
y en alguna meditación guiada va a salir. Recuerdo un taller que dimos en Misiones, había bastante gente, y entre ellas había una niña de 18 años. Me llama y me dice, mira, yo no tengo que perdonar a nadie. Le dije, bueno, hacé esta meditación guiada y ve qué pasa adentro tuyo, tal vez algo puedas encontrar, porque ella en estado consciente no tenía ningún dolor ni que perdonar a nadie. Termina la meditación y veo que esta chica está en un sollozo total, pero envuelta en un mar de lágrimas. Me acerco amorosamente y digo, ¿qué te pasa si no tenías nada que perdonar? Y entre sollozos me cuenta que cuando tenía 4 años, sus padres habían traído al mundo una hermanita que murió a los pocos días. Y se había puesto tan mal ellos, tan mal, que la habían dejado de lado y ella tenía un dolor muy grande en su corazón desde esa época. Y pudo, a los 18 años, comprender qué había pasado con esa situación, comprender a sus padres, lo que estaban atravesando, el dolor de perder a esa criatura, y el dolor que recibió ella como niña, incomprensible para sus 4 años. Fue fantástica la cura. Por eso, este taller es muy importante para todas aquellas personas que quieren sentir, que quieren expresar todo su amor, limpiar el desván de todo dolor. Y también tenemos que contemplar no solo el perdón a otras personas, sino el perdón a uno mismo. Porque, como decíamos anteriormente, a veces viajamos en nuestra mochila con el síndrome de la culpa. La nuestra, generalmente muy latina, en su mayoría, traemos la culpa como un peso innecesario en nuestra vida, por los errores que pudimos haber cometido en algún momento. Eso no nos ayuda en absoluto. El perdón o el autoperdón, porque esto lo podemos hacer, estas herramientas que estábamos tratando de que ustedes recuerden, porque las tienen, no se las estamos dando, ustedes las tienen. Solo que hay que ir un poco hacia nuestro interior y darnos cuenta de que verdaderamente estas herramientas ya las teníamos, solo que no sabíamos. Solamente estamos tratando de que ustedes recuerden que estas herramientas están. No existe gloria más grande que aquella de poder haber soltado el pasado doloroso. Y también esa culpa que podemos haber traído en un momento de nuestra vida donde no había un grado de conciencia que ameritara no actuar de esa manera. Es más, en la religión católica, vengo de una formación católica, y tal vez ustedes lo recuerden si han pasado por la misma experiencia, se nos enseñaba una oración que decía por mi culpa, mi grandísima culpa. Éramos criaturas inocentes, 7, 8, 10 años, cuando pasábamos por esa experiencia. Y los adultos, las catequistas, en fin, los que estaban a cargo de darnos esa doctrina, nos enseñaban esta oración. Verdaderamente yo lo encontré después con los años y ya haciendo este curso y dictándolo, esto que estaba en nuestra memoria celular. Cuando hacíamos esa oración, juntábamos los 5 dedos de la mano derecha, nos golpeábamos en el pecho y repetíamos estas frases, por mi culpa, mi grandísima culpa, ¿no? Es decir, nos mostraban una imagen del maestro crucificado y culpa de nosotros, de él había sido crucificado. Bien, yo le digo, eso ha traído tanto atraso espiritual, aún a los católicos, y con todo respeto lo digo, porque estábamos transfiriendo a una criatura inocente que viene a la vida con toda su bagaje de vidas anteriores, pero también con sus oportunidades para poder trascenderlas, incorpora desde niño esto que es una falsedad, ¿cierto? Y después la termina trasladando al resto de las personas.
¿cierto? Cierra el chakra cardíaco. El niño viene con el chakra cardíaco abierto. Veníamos nosotros con este chakra abierto. Fíjense qué curioso. El primer signo de vida cuando se hace una ecografía a la mujer que está grávida, encinta, que también es otro término que tendríamos que revisar, porque está encinta, está unida al cordón, está uniendo el cordón espiritual, ¿cierto?, de este ser que está trayendo a la vida, está encinta. Entonces, el primer signo de que hay vida cuando se hace una ecografía es el latido del corazón. El corazón no contrae cáncer, por ejemplo. Puede haber cáncer en cualquier otra parte del organismo, no en el corazón. No nos dice nada esto. Este chakra, cuando nosotros hacíamos esta oración, se cerró. Entonces, a la gente podemos quererla y no amarla. Y hay una gran diferencia entre querer y amar. Tal vez lo hemos relacionado como cosas que se asemejan. Pero uno quiere un objeto, uno quiere algo, un bien determinado. Amar es otra cosa. Amar el perdón que llega por fruto del amor, verdaderamente es altamente liberador. Cuando uno toma conciencia, no necesitas ni siquiera que la otra persona te diga sí te perdono. No lo necesitas, ya tomaste conciencia, vos trabajás el autoperdón sobre el error que cometiste. Y seguís adelante y te sacás eso de la culpa que la va a llevar hasta los últimos días de tu vida. ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, trabajar la autosanación a través de estas herramientas que tenemos para dejar de ser víctimas o victimarios de la vida. Somos seres divinos, somos maravillosos. Dios puso en nuestras manos un gran poder que no lo estamos utilizando verdaderamente. Bien, entonces, para una comprensión mayor, todas las personas que se sienten víctimas de la vida van a atraer siempre victimarios para seguir sintiéndose víctimas. Desde el momento que toman conciencia que son seres divinos, que se aman a sí mismos, no van a querer seguir jugando el papel de víctimas y no van a traer más victimarios. Cuando vamos despertando en conciencia, empezamos a estar mucho más atentos. Dicen los grandes maestros ancestrales que la humanidad está pasando ahora por lo que ellos denominan el salón de los espejos.